Va a hablar de pacientes de alto riesgo tratados con radical infranectomía ampliada, que es un poco ya para cerrar este último bloque de cirugías posibles o imposibles. Ya que soy el No hace falta último, que le presentemos, sospecho también, ¿no? ¿O ya que sí? soy el último, Chechu, permíteme, creo que en nombre de todos los que estamos, manifestar primero mis disculpas por ser el último y quitaros tiempo a todos del almuerzo, en fin, pero manifestar mi reconocimiento a vuestro grupo por vuestro entusiasmo y mi agradecimiento por vuestra invitación, además, que creo que hacéis reuniones realmente fantásticas y muy interesantes. Voy a hablar de ese tema lo más rápidamente posible. Hay una cuestión importante y es que esta es una cuestión mal definida y no todos los que estamos aquí entendemos lo mismo por alto riesgo. Y ese es un problema de punto de partida que hace que lo que decimos no sea lo mismo entre nosotros y por lo tanto ese es un gran problema y por lo tanto aquí se ven diferentes definiciones que tienen diferentes contenidos y no es lo mismo un T3 que un T2. Por lo tanto hay una gran falta de coherencia y de definición en lo que estamos hablando. Y para ser claro, yo voy a hablar concretamente de esto. Es decir, yo voy a hablar, que es lo que definen las guías nuestras actualmente, como alto riesgo, PSA más de 20, Gleason mayor de 7 o T2C. Y no voy a hablar de esto. Por lo tanto, no voy a hablar del localmente avanzado. Me voy a ceñir a este grupo, que es el que nosotros manejamos con cirugía y con linfadenectomía ampliada. Y hay argumentos a favor y en contra. A favor, este es uno de ellos que yo creo que tiene interés, y es que efectivamente se produce una infragradación en la pieza de prostatectomía radical respecto al Gleason de la biopsia, en cifras que no son pequeñas, nada menos que un 45%. Y efectivamente, pues todos sabemos que hay una diferencia muy importante en el comportamiento en que el Gleason sea uno u otro. Los propios radioterapeutas, y este es un artículo bien conocido de Zaleski, del Memorial, pues reconocen que en su serie comparan su radioterapia, en fin, una buena radioterapia, intensidad modulada, 81 Grays, frente a su serie quirúrgica, y concluyen, por hacerlo breve, que efectivamente los resultados son mejores, especialmente en el alto riesgo, que es este grupo de abajo, tanto a 5 años como a 8 años, y por lo tanto el propio Zaleski concluye en este artículo que en los pacientes de alto riesgo recomiendan la cirugía como por ser más eficaz que la radioterapia. Clásicamente, este es el artículo de Messing, en los pacientes con ganglios, pues se ha aconsejado el tratamiento hormonal de manera inmediata en base a estos datos, y es que efectivamente es un artículo del año 99 con un seguimiento importante, 7 años, efectivamente pues había una mejor supervivencia cáncer específica para aquellos enfermos que se trataron con cirugía más tratamiento hormonal frente a aquellos que se les dio solamente cirugía. Y este es el argumento para efectivamente tratar inmediatamente con tratamiento hormonal a estos pacientes. Pero si vemos este artículo de una manera un poquito más meticulosa, vemos que es un artículo del año 99, no es aplicable a lo que hacemos en 2017. Y efectivamente la mediana de tiempo al comienzo del tratamiento hormonal en este estudio de Messing pues era 20 meses, era prácticamente más de año y medio, es mucho tiempo. Y de hecho la mediana de PSA al comienzo del tratamiento hormonal en el grupo de observación era de 14 nanogramos mililitro, que son datos realmente pues, altos, que quizás con lo que hacemos hoy pues no se compadece adecuadamente. Y si vemos, es previsible que esto sea así, que tenga ciertos sesgos, porque si vemos este artículo con más detalle, y esto es una observación que creo que tiene interés, vemos que uno de los coautores de este artículo es Donald Trump. Entonces, hombre, a estas alturas, aceptar que Donald Trump nos diga qué tenemos que hacer con el cáncer de próstata, pues realmente me parece que es un poquito excesivo, ¿no?
hay artículos que efectivamente pues, nos dicen que el tratamiento con radioterapia, pues, en fin, es una opción interesante y que pues, reduce el riesgo de muerte frente a la cirugía. Es un artículo importante también de Borjan. La linfadenectomía empezó a coger predicamento a raíz de este artículo de Axel Heidenreich, que como todos sabemos fue el primer chairman del panel del cáncer de próstata en la europea, el anterior a Nicolas Mottet. Y él describió este artículo en el año 2002 en una serie en que comparó la linfadenectomía ampliada, que es como creo que debemos denominarla, el término extendido, me parece que es un anglicismo que no deberíamos usar, frente a la linfadenectomía estándar, obturatriz, y efectivamente pues, observa que el rendimiento en número de ganglios es significativamente más alto, lo cual era previsible. Si hacemos una linfadenectomía anatómicamente mayor, pues obtendremos más ganglios. Sí da una serie de complicaciones que hay que tener en cuenta y, por lo tanto, pues, es el primer paso para incorporar el concepto de linfadenectomía ampliada en el manejo quirúrgico del cáncer de próstata. Este artículo del grupo de Berna, que Harry seguro conoce a todos ellos, empezó a hacer hincapié sobre el papel curativo que puede tener la linfadenectomía ampliada. Y efectivamente pues, nos dice que en esta serie del grupo de Studer, en el que tiene una tasa de ganglios positivos del 25%, que es alta, efectivamente pues, se empiezan a ver que hay diferencias entre que el paciente tenga un ganglio positivo, 2 ganglios o más de 2 ganglios. Y este es algo que, en fin, ya se ha incorporado de manera, digamos, es un artículo tradicional de Martin Schumacher, que creo que es el patólogo de Berna, si no estoy equivocado, urólogo también, y en el que efectivamente, pues, con linfadenectomía ampliada y con un número de ganglios quitados del 22 y una tasa de ganglios positivos del 20%, pues efectivamente demuestra que en los pacientes con un ganglio, pues los efectos del tratamiento son radicalmente mejores que cuando tiene un mayor número de ganglios. Tiene una tasa y por lo tanto pues, pone de manifiesto la diferencia que hay entre el número de ganglios que sean 1, 2 o más de 3. Hay una cuestión importante también cuando se lee este artículo que a mí genera una gran confusión, y es que en la serie de Studer ellos excluyen del número de pacientes estudiados aquellos en los que hay menos de 10 ganglios en la disección. Por lo tanto, cuando uno lee este tipo de estudios, no se entiende bien por qué se excluyen estos pacientes. Es decir, si hacemos linfadenectomía ampliada, hay que incluir a todos los pacientes, no deberíamos excluir a nadie. Y si se obtienen menos de 10, habrá que meterlos también. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y no hay que olvidarlo. El grupo italiano de Milán, y siento que no esté aquí Alberto Brigante, de quien todos aprenderíamos mucho, porque no creo que es un gran experto, posteriormente al grupo de Berna, pues efectivamente corrobora estos hallazgos del diferente comportamiento que hay, que haya 1, 2 o más ganglios, y de hecho describe básicamente el mismo concepto en cifras que el grupo suizo, y por lo tanto yo creo que no añade realmente nada más, únicamente añade este concepto del porcentaje de cilindros positivos en el nomograma que ellos desarrollan, y también tiene el mismo problema que el estudio de Berna. Es un estudio también hecho teóricamente con linfadenectomía ampliada, pero también nuevamente excluyen de sus datos aquellos pacientes en los que no llegan a resecar más de 10 ganglios. Por lo tanto, ambos estudios, tanto el de Berna como el de Milán, en mi opinión, están sujetos al mismo sesgo, que yo no he entendido y me hubiera encantado habérselo preguntado a Alberto Briganti. ¿Por qué excluir a los pacientes en los que obtienes menos ganglios? Me parece que esto es una cuestión que, en fin, tiene cierto interés. Las complicaciones de este procedimiento yo sí creo que son significativas y, en fin, en la serie de los italianos, con una media de ganglios extirpados de 15 y con una tasa de ganglios positivos de 9,8, insisto, excluyendo aquellos en los que le han quitado menos de 10,
pues sí ven que hay unas complicaciones pues, que son importantes y que, por tanto, yo creo que hay que tener en cuenta y explicarle al paciente. Nosotros, nuestra experiencia es de 51 pacientes, operados todos ellos con prostatectomía radical laparoscópica. Nosotros hacemos habitualmente la prostatectomía radical por vía extraperitoneal. Cuando hacemos linfanectomía ampliada, hacemos un abordaje transperitoneal. A estos pacientes les mantenemos 6 semanas con profilaxis heparina. Utilizamos también compresión neumática, cosa que no hacemos cuando hacemos una prostatectomía radical extraperitoneal convencional. Hacemos además un control al alta con ecografía de la existencia de linfocele y, por tanto, los manejamos de una manera pues, bastante diferente a lo que hacemos habitualmente. Estos son nuestros datos, con una mediana de seguimiento todavía relativamente corta, de 2 años. 29 de estos 51 pacientes eran PT3. Esta es la distribución por Gleason. 9 a 10 había 17 de estos pacientes. 9 eran Gleason 8 en la pieza de anatomía patológica y 25 fueron Gleason 7, y nuestra tasa de márgenes positivos fue del 53% prácticamente. Estas son las complicaciones. La comorbilidad de nuestra serie es la que se ve aquí. Nuestra estancia media es de 5 días y en nuestra prostatectomía radical, digamos, convencional, nuestro objetivo de alta es darle de alta al día siguiente. Por lo tanto, en nuestra experiencia esto cambia de manera radical el manejo posoperatorio de estos pacientes. Este es el desagregado por Clavien. Como se ve, hemos tenido un paciente que falleció como consecuencia de una sepsis después del drenaje de un linfocele. Por lo tanto, en fin, a nosotros sí que nos cambia mucho, como digo, el posoperatorio. 8 pacientes de drenaje prolongado, linfocele en 9 y trombosis venosa en 2 pacientes. En cuanto a los ganglios que hemos obtenido, la mediana del número de ganglios obtenido en nuestra disección es de 14. Hemos tenido en 17 de estos 51 pacientes, es decir, un 33% de ganglios positivos, que para nosotros me ha llamado profundamente la atención. Es una tasa verdaderamente muy alta. En 9 casos, la mayor parte solamente había un ganglio infiltrado, 3 tenían 2 ganglios, 3 tenían 3 ganglios y había 2 pacientes con más de 100 ganglios, más de 5 ganglios afectados. En 3 casos del total había solamente micrometástasis y 9 pacientes, un porcentaje importante, tenían invasión extracapsular, que sabemos que es un factor de mal pronóstico. Y esta tabla es el manejo oncológico que hemos hecho a estos pacientes. Y únicamente quería señalar 2 cosas para terminar ya. En primer lugar, que la mayor parte de estos pacientes, concretamente como se puede ver aquí 32, es decir, el 62, casi el 63%, se manejaron solamente con cirugía. Y estos pacientes, todos ellos han evolucionado bien, ninguno ha hecho recidivia bioquímica, ninguno ha hecho metástasis, no han recibido tratamientos adyuvantes y ninguno ha tenido muerte como consecuencia de su cáncer de próstata. Por lo tanto, este es un dato a nosotros que nos reconforta en cuanto a que el esfuerzo nuestro y al que sometemos a los enfermos, pues mayoritariamente tiene interés. Y claramente lo que indican las otras cifras es que el resto, un porcentaje que es casi un 40%, requiere diferentes tipos de tratamiento adyuvante, o bien solamente radioterapia en diferentes escenarios, o bien incluso radioterapia y hormonoterapia. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y para terminar, decir que efectivamente pues el hacer o no hacer linfanectomía ampliada en este tipo de pacientes, pues parece que se relaciona favorablemente con el tipo de hospital, con el volumen de cirugías que se hacen. Parece, y lo siento, que el robot es un factor que va en contra, es un artículo, en fin, que es como todo opinable, en contra de la realización de linfanectomía ampliada. No sé si los que hacen robot tienen más prisa en terminar o no. Yo no tengo experiencia al respecto y, por lo tanto, terminaría diciendo que la cirugía, es decir, la prostatectomía radical acompañada de linfanectomía ampliada, puede tratar satisfactoriamente una mayoría de pacientes de alto riesgo,
que hay en nuestra serie por lo menos una alta incidencia de afectación linfática, nada menos que el 33%, que nos ha sorprendido, que hay que tener en cuenta, según los datos del grupo de Berna y de Milán, el número de pacientes y también el tipo, digamos, histopatológico de afectación de esos ganglios, que a mi modo de ver, y en base a esto que he comentado anteriormente, de la exclusión de pacientes con pocos ganglios y la ausencia también de diseños adecuados, a mi modo de ver, la evidencia que hay detrás de esto es limitada y, por tanto, es algo que, en fin, hay que balancear muy bien en cada centro y hay que también explicar al paciente que es altamente probable, en nuestra experiencia nada menos que casi un 40%, de casos en los que van a requerir, además de la cirugía y la linfadenectomía, algún tipo de tratamiento adyuvante, sea radioterapia o tratamiento hormonal. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido perfecto. Siento que te hayamos dejado para bailar al final, ¿no? Poco más que añadir. Me ha sorprendido gratamente porque yo a estos pacientes siempre les digo que van a ser subsidiarios de un tratamiento multimodal. En los 2 primeros años, la mitad de ellos. Y sorprende que con un 33% de ganglios positivos, solo el 40% requiere, o sea, el 60% están sin ningún tratamiento y es un seguimiento, ya has comentado, que no demasiado largo, pero son resultados muy buenos. La pregunta es, 2 preguntas. Una sería, siempre que en estos pacientes, y según la carga tumoral que hay en los ganglios, automáticamente si tienes un ganglio o 2 o 3, les añadís bloqueo hormonal, o si tiene un ganglio, son focos microscópicos, esperáis añadir el bloqueo hormonal. Y segunda, ¿hay algún aspecto técnico en la cirugía, aparte de que ya has comentado que vosotros hacéis extraperitoneal, durante la prostatectomía, es decir, cambiáis, hacéis una técnica abiertamente extrafascial, o hay algo diferente que hagáis? Esas son las 2 preguntas. La prostatectomía la hacemos igual que siempre. Nuestro abordaje, como he dicho, es transperitoneal, que no es habitualmente el nuestro. Hacemos antes la linfadenectomía que la prostatectomía. Yo creo que la linfadenectomía es una parte de la intervención que requiere mucha atención y, por lo menos para mí y para los que trabajamos en el hospital, pues hay que estar fresco para hacerla bien y hacerla realmente extensiva. Si no, lleva tiempo. En nuestra experiencia, a mí me lleva aproximadamente 1 hora y media prácticamente de tiempo. Y yo creo que para obtener una tasa de ganglios positivos del 33% hay que estar fresco y hay que disecar muy bien la bifurcación de la hipogástrica con la ilíaca externa y meterse ahí donde está la vena y buscar la vena hipogástrica, y todo eso lleva tiempo. Es una cirugía que tiene cierto compromiso de lesión vascular y todo eso lleva tiempo, ¿no? Respecto al comentario, nosotros siempre hemos sido muy restrictivos en cuanto al uso tanto de radioterapia adyuvante en nuestros pacientes, es decir, tendemos a no utilizarlo en márgenes positivos, somos muy restrictivos en ello. Y en este contexto de pacientes con ganglios positivos, pues hombre, en base a lo que está publicado por Briganti y el grupo Studer, pues intentamos efectivamente discriminar y no precipitarnos en indicar tratamientos adyuvantes, y muchos de estos pacientes, incluso con ganglios, no han recidivado. Por lo tanto... ¿Alguna pregunta en la sala, Carlos? Carlos, únicamente una pregunta. ¿Cambiáis la extensión de la linfadenectomía en estos enfermos de más alto grado con respecto a otros teóricamente de no tan potencialmente afectos a nivel linfático, o ya de manera sistemática hacéis una linfadenectomía extendida de forma sistemática cuando indicáis? En alto riesgo la hacemos de manera a priori, es decir, que hacemos otro abordaje. Si hacéis más extensa en estos casos y no tanto en casos sí, de sin menor duda, sin duda. Nosotros, yo creo que como casi todos, en bajo riesgo no hacemos linfadenectomía, en riesgo intermedio, pues un poco a criterio del que opera ese día, pues en fin, hacemos quizás una linfadenectomía, digamos, obturatriz, ¿eh? Pero cuando tenemos un paciente con un Gleason 8, 9 o 10, se programa de otra manera y vamos directamente transperitoneal. Empezamos por la linfadenectomía, cosa que no hacemos en riesgo intermedio, por lo tanto los manejamos de manera completamente diferente, ¿no? Muy bien. Sí. Dr. Walsh. Probably I missed it, but could you give me your definitions of the extended lymph node dissection, the anatomical landmarks you use to define your extent?
You mean how extensive our dissection where is? you go to the bifurcation of Our the boundaries? aorta and- You mean yeah, our your boundaries? Yeah, yeah. Yes, we go medially. Our medial boundaries, the umbilical artery. Externally, we dissect fully the external iliac artery and vein, obviously. And cranially, we go up to the common iliac artery. We dissect farther than the crossing of the ureter. We dissect the hypogastric artery, and then we also dissect below the obturator nerve up to the pelvic floor. Typically, we don't dissect the presacral area. Bien, pues yo creo que sí, ¿no? Ya esta es la última ya. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia infinita. Un viernes a estas horas.